sus Biblias en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, capítulo 2. Y este es nuestro tercer mensaje de la serie, el Evangelio de la Libertad. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. La comunidad del Evangelio. La comunidad del Evangelio. Gálatas 2 del 1 al 10, la palabra del Señor dice: 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Padre que estás en los cielos, al abrir nuevamente tu palabra, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en ella, y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a la verdad del evangelio, la creamos y seamos verdaderamente transformados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. La libertad es un tema preponderante en esta epístola. De hecho, le hemos dado el nombre a esta serie, el Evangelio de la Libertad. Y vemos en el versículo 4 cómo Pablo está hablando acerca de eso, y dice que se habían infiltrado falsos hermanos para coartar la libertad que ellos tenían en Cristo. Y después capítulo 5, versículo 1, vean por favor, capítulo 5, versículo 1, Pablo dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Qué es la libertad entonces? Pablo está luchando por la libertad. ¿Qué es la libertad entonces? Uno de los más grandes discursos dicho por un hombre ha sido el discurso por los derechos humanos por el doctor Martin Luther King en Washington, D.C. y este discurso se llama I have a dream, tengo un sueño. Y fue un tremendo discurso que cimbró a la nación, y a través del esfuerzo de hombres y mujeres afroamericanos, americanos, blancos,
se encontró libertad. La marcha por los derechos civiles. Y es bien interesante que al final de este gran discurso, estas fueron las palabras: libres al fin, gracias al Dios Todopoderoso, somos libres al fin. Así terminó el discurso. Y la pregunta nuevamente es: ¿qué es la libertad? Y algunas personas piensan que la libertad es no tener ninguna restricción. No tener ninguna restricción. Esa no es libertad. La verdadera libertad es tener las restricciones correctas para que experimentes verdadera libertad. Las palabras que dijo el doctor Martin Luther King están basadas, las últimas palabras, libre al fin, gracias a Dios Todopoderoso somos libres al fin, están basadas en un himno cristiano. El doctor Martin Luther King era un pastor bautista. Y en el himno original es: hemos sido libertados del pecado por Jesucristo. Así que la libertad no es la ausencia de restricciones, sino es tener las restricciones correctas para tener libertad. Déjenme ponerles este ejemplo. Un pez no es libre para andar por donde quiera. Si un pez sale de la restricción correcta, que es el agua, este pez va a morir. Así que no es libre de toda restricción. Bajo las restricciones correctas, este pez va a vivir y va a experimentar una verdadera libertad. El problema con la libertad que el mundo nos ofrece, libres de ataduras, no es tal, porque sigues siendo esclavo de tu propio pecado. Y lo que Jesucristo vino a darnos es libertad de la restricción del pecado para vivir una restricción en Cristo, lo cual nos hace verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Permítanme ponerles otro ejemplo. El ejemplo de nuestro sistema solar. El Sol está en el centro y todos los demás planetas gravitan, giran alrededor del Sol. No son libres de hacer lo que se les pegue la gana, por decirlo de esa manera. Y si el Sol no estuviera en el centro, entonces todos los planetas entrarían en un caos. Necesitan el Sol, la restricción del Sol, para que puedan orbitar de manera correcta, ordenada y no haya un caos. El problema es, nuevamente, cuando nosotros nos ponemos en el centro y queremos que todas las demás cosas giren a nuestro alrededor, pensamos otra vez que la libertad es no tener restricciones. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado lo vemos en nuestro país. El resultado simplemente lo vemos en el número de muertos que hay, en el número de desaparecidos que hay, en la corrupción que hay en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial, en todos lados. Cuando nos ponemos nosotros en el centro, no experimentamos una verdadera libertad, sino todo lo contrario. Y lo que Pablo está hablando de los versículos 1 al 10 del capítulo 2 es está sentando las bases de lo que es nuestra libertad en Cristo. Por favor, recuerden lo que está pasando en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas está pasando que un grupo que vino de la iglesia madre en Jerusalén les está diciendo a la iglesia: qué bueno que ustedes creen en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, no es suficiente. Y Pablo dice que cuando creemos en eso, lo hemos hablado en los últimos 2 domingos, cuando es Cristo más, Pablo dice, eso es esclavitud. Eso es esclavitud.
Versículos del 1 al 10, Pablo nos va a contar de una experiencia cuando fue a Jerusalén a compartir acerca de su evangelio, y termina con una imagen en la cual está Pedro, está el apóstol Juan y está Santiago, y ellos le extienden la mano a Pablo y Bernabé en señal de compañerismo. Es una señal de aceptación. La libertad en Cristo produce algo hermoso, y es una comunidad diversa, una comunidad unida y una comunidad generosa. Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Qué produce la libertad en Cristo? Una comunidad diversa, una comunidad unida y una comunidad generosa. Así que vayamos al punto número 1, una comunidad diversa. Pablo continúa hablándonos un poco acerca de su biografía y dice: 14 años después de su conversión, 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. En el libro de Hechos tenemos registradas 4 visitas de Pablo a Jerusalén, y hay cierto debate con respecto a cuál visita se está refiriendo Pablo. Si ustedes ven el capítulo 1, en el versículo 18, Pablo dice que después de su conversión, él fue a Jerusalén, donde estuvo 15 días con el apóstol Pedro. No está hablando acerca de esa visita. Y después, en el capítulo 15 del libro de Hechos, encontramos otra visita de Pablo al primer concilio de la iglesia de Cristo, donde se puso punto final a la misma controversia que Pablo está plantando aquí. Pero no se refiere, esa es la tercera visita. La cuarta visita es cuando toman preso a Pablo y lo quieren matar. Y entonces Pablo apela al César, y entonces él va a ir a Roma a predicar el evangelio, pero como un prisionero. Esta es la segunda visita de Pablo. Y en la segunda visita de Pablo había 2 propósitos. El primero de ellos, que lo vamos a ver en el punto 3, es que Pablo llevaba una ofrenda que había sido recogida entre las iglesias gentiles. Por favor, recuerden que gentil, ¿qué es? El que no es judío. ¿Ok? Por favor, recuerden eso. Gentil es el que no es judío. Entonces, en las iglesias que no eran judías, se recogió una ofrenda porque un profeta había dicho, vamos a ir en el punto 3, vamos a hablar un poquito de eso, había dicho que va a haber una hambruna y que iba a afectar seriamente el área allá en Jerusalén. Y de una manera muy generosa, las iglesias ofrendaron dinero, y Pablo y Bernabé y Tito llevaron esta ofrenda. Pero había una segunda razón. La segunda razón, en segundo lugar, Pablo quiere reunirse con los líderes de la iglesia en Jerusalén para atender una creciente barrera cultural entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Y el tema central, ya lo hemos hablado en los últimos 2 mensajes, era el tema de la circuncisión. Pablo decía: la justificación por fe en Cristo es para todas las naciones. Y un grupo decía: aunque no todos los cristianos son judíos, aunque todos los judíos no son cristianos, todos los cristianos deben de hacerse como judíos. ¿Puedes ver el problema? Y puedes empezar a darte cuenta de la profunda separación, la creciente barrera cultural. Y posiblemente cuando leemos esto no nos damos cuenta de lo grave del asunto que era. El cristianismo apenas está naciendo y está en un problema en el cual puede dividirse, y esa división hubiera traído repercusiones horribles. Se hubieran convertido en 2 religiones.
Los gentiles hubieran dicho, ustedes judíos cristianos no son tan buenos cristianos. Y los gentiles cristianos hubieran dicho a los gentiles, ustedes gentiles cristianos no son tan buenos cristianos. Hubiera habido una grande separación. Y el problema nuevamente era la circuncisión. Era la circuncisión. Entonces, esto traía dos problemas. Y Pablo dice aquí, versículo 4, el problema era que algunos falsos hermanos, no dice hermanos con buena voluntad. Pablo es tajante, Pablo es fuerte. Y Pablo dice, estos no son hermanos. Estos no son hermanos. Se infiltraron dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el fin? Queremos que no sean libres. No queremos que experimenten la verdadera libertad. Ellos quieren esclavizarnos nuevamente. Y después vean por favor el versículo 5. Dice, nosotros luchamos por esto. ¿Para qué? Para que el evangelio se mantenga íntegro. Para que el evangelio se mantenga íntegro. Recuerden por favor, la semana pasada, ¿cuáles son las marcas del verdadero evangelio? ¿Y qué dijimos la primera? Solo Cristo, solo gracia, solo a Dios la gloria. Si le metes algo, ya no es el evangelio. Este es un asunto bastante serio. ¿Y saben cómo fue que Pablo trajo este asunto? Llegó a Jerusalén, de donde nació la iglesia cristiana. Aquí está la iglesia madre. Aquí están los apóstoles. Yo no sé si los apóstoles saben bien cómo está el asunto fuera de Judea, fuera de Palestina. ¿Y saben qué es lo que hizo Pablo? Pablo trajo consigo, Pablo era judío, Bernabé era judío, pero trajo consigo a un compañero en el ministerio, a alguien que formaba parte de su equipo de plantación, de su equipo misionero, y este era Tito. Así que Pablo está diciendo, aquí está Tito, él es un cristiano, él no es judío. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a decir que se circuncide o no? Y la respuesta que encontramos en el versículo 3 es que Tito no fue circuncidado. Gracias a Dios que los apóstoles concordaron con Pablo en que no era necesario. Y entonces la integridad del evangelio se mantuvo y la unidad de la iglesia de Cristo se mantuvo. Entonces, ¿cuál era el problema? Dos problemas, uno de tipo vertical en nuestra relación con Dios y uno de tipo horizontal en la relación con los hermanos en la iglesia. ¿Cuál era el problema? El problema vertical es que para ser aceptado por Dios tienes que ser circuncidado. Y el problema horizontal es que estas personas demandaban que los gentiles fueran circuncidados para pertenecer a la iglesia. ¿Quieres ser como nosotros? Tienes que circuncidarte. ¿Quieres estar bien con Dios? Tienes que circuncidarte. Qué bueno que crees en la muerte de Cristo. Qué bueno que crees en la resurrección de Cristo. No es suficiente. No es suficiente. Ahora, ¿cómo se resolvió esto? Nuevamente, el versículo 3 nos da que se solucionó de una buena manera. Los últimos versículos se estrechan la mano diciendo, todo está bien. Ahora, pero ¿cómo resolvieron ese problema? ¿Cómo lo resolvieron? Tenemos que entender que la circuncisión lo era todo para un judío. La circuncisión lo era todo para un judío desde el tiempo de Abraham. Génesis capítulo 17. Dios da una marca para que todas las personas supieran si estás dentro o estás fuera del pacto con Dios, en tu relación con Dios. Y esa marca fue la circuncisión, el cortar el prepucio, echarlo fuera. Y entonces, al estar
circuncidado, tú eres un hijo de Abraham, eres miembro del pacto con Dios, y lo era todo para un judío. Entonces, ahora que estamos en Cristo, ¿necesitamos ser circuncidados o no? Desde el principio, el propósito de la circuncisión era una señal de sangre que apuntaba al que iba a venir a derramar su sangre para remover nuestros pecados. Desde el principio, todo el Antiguo Testamento, todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba al que había de venir. Por lo tanto, la circuncisión también apuntaba al que iba, la circuncisión, una señal de sangre, apuntaba al que iba a derramar su sangre en la cruz para que nuestro pecado fuera cortado, fuera quitado, fuera echado. De hecho, es lo que enseña Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Pablo dice: además en él, en Cristo, fueron circuncidados. Y está hablando acerca de los cristianos. Y la pregunta es: ¿cuándo? ¿Cómo? No por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso tajante. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Por lo tanto, la circuncisión física siempre apuntó a la circuncisión espiritual, Cristo quitando nuestros pecados. De hecho, hay algunos pasajes en las Escrituras donde Dios le dice al pueblo judío en el Antiguo Testamento: circunciden su corazón. O sea, está hablando nuevamente que la circuncisión física está apuntando a una realidad más grande, mucho más grande. Y esto es lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, a través de su vida perfecta y su muerte sustitutoria. Jesucristo en la cruz, al cargar con nuestros pecados, quita nuestros pecados, nos ha circuncidado. Nuestros pecados han sido completamente perdonados. Pero no tan solo eso, no tan solo eso. Porque lo que Jesucristo también hace es que nos da, nos atribuye, nos acredita su justicia perfecta. ¿A qué me refiero? Jesucristo vivió una vida perfecta de obediencia al Padre durante los 33 años que vivió, y cumplió completamente la ley. Lucas capítulo 2, versículo 21, dice que a los 8 días de nacido, José y María llevaron a Jesucristo al templo y Jesucristo fue circuncidado. Y después Jesucristo, a través de toda su vida, Él cumple con la ley de manera perfecta. Ahora nosotros, al creer en Cristo, se nos acredita todo lo bueno que Jesucristo hizo. Por lo tanto, al Jesucristo cumplir con esto, la circuncisión ya no importa más. Jesucristo la cumplió por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer algo extra. No podemos añadirle al trabajo de Cristo, que fue perfecto, algo más. No podemos. Es como si alguien quisiera ver la Mona Lisa de Leonardo y llevar un bote de pintura y decir: le voy a agregar ahí un verde. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vas a dañar una obra maestra, ¿no? Si tú y yo queremos añadirle algo a la obra de Cristo, estamos cometiendo una locura. Y es lo que Pablo está diciendo: ustedes no necesitan circuncidarse para estar bien con Dios,
para ser aceptados por Dios, porque a través de la vida perfecta de Cristo, su muerte sustitutoria y su resurrección gloriosa, si tú crees en esto, te arrepientes de tus pecados, Dios te acepta por la perfecta obra de Cristo. ¿Por qué te quieres circuncidar? ¿Por qué la iglesia te dice que tienes que cumplir con ciertos sacramentos? Y estoy hablando de la iglesia romana. No es suficiente el sacrificio de Cristo. Necesitas esto, y necesitas esto, y necesitas esto. No es suficiente. Y eso es una equivocación. No le podemos agregar nada a la obra de Cristo. Por eso dice que Jesucristo en la cruz dijo: consumado es. Y por eso cuando subió al cielo, Jesucristo está sentado diciendo: ya se acabó. No necesitas agregar absolutamente nada más. ¿Por qué razón Tito no fue circuncidado? Porque acordaron que el primer problema, ser aceptados por Dios, mi relación vertical con Dios, el trabajo de Cristo es suficiente. No necesitamos agregarle absolutamente nada más. Y al segundo problema es lo mismo. El segundo problema es: para que pertenezcas a la iglesia, para que seas como nosotros, para que formes parte de la comunidad del pacto, necesitas circuncidarte. Y Pablo y los apóstoles dijeron: no va por ahí. ¿Por qué? Porque si no hay diferencia en nuestra posición ante Dios por la muerte y resurrección de Cristo, entonces no debe de haber diferencia en nuestra posición unos con otros por la muerte y resurrección de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo nos hace aceptos delante de Dios y hace que seamos aceptos unos con otros. No hay mejores cristianos. No hay cristianos de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. No hay mejores hijos, peores hijos. No lo hay. Hay una sola iglesia, hay una sola entrada a Dios, y esto es por el perfecto trabajo de Cristo. Por lo tanto, estas eran unas noticias muy importantes para la iglesia gentil. La libertad en Cristo produce una comunidad diversa. La libertad en Cristo produce una comunidad diversa, diversa en edad, diversa en educación, diversa en raza, diversa en posición social. Cuando perdemos la libertad en Cristo, es que se produce uniformidad en lugar de diversidad. Cuando iba a la escuela de niño, necesitábamos uniforme. Y entonces todos teníamos una camisa azul y un pantalón blanco. Uniformados. Si venías con otra cosa, vamos para afuera. ¿Sí? No estabas bien. La libertad en Cristo produce diversidad en lugar de uniformidad. Y déjenme decirles algo, y espero darme a entender con lo que voy a decir. Y si no te quedó claro lo que voy a decir, por favor te animo a que me preguntes: oye Marco, ¿qué quisiste decir? Porque así como la libertad en Cristo produce diversidad en edad, raza, educación, estatus social, también la libertad en Cristo produce diversidad con respecto a cómo vemos los pecados. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando nos olvidamos de la libertad en Cristo, cuando ponemos Cristo más otra cosa, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Va a pasar que en nuestro acercamiento al pecado pongamos ciertos pecados como más importantes que otros. Por lo tanto, si tú cometes los pecados A y B, sí, no está tan malo, ¿no? Puedes pertenecer a nuestra comunidad.
aguas con que cometas el pecado C. Si cometes el pecado C, ya no eres tan bienvenido a nuestra comunidad. Lo voy a poner de otra manera. Si tienes problemas con deseos sexuales heterosexuales, o sea, deseos heterosexuales desenfrenados, no tienes control, eres heterosexual y no tienes control de tus deseos, está bien, eres heterosexual, no hay ningún problema, eres bienvenido. Pero si tienes problemas con deseos homosexuales, ya no eres bienvenido. ¿Sí te das cuenta? Eso es equivocado, completamente equivocado. Cuando perdemos de vista el evangelio y la libertad en Cristo, empezamos a categorizar ciertos pecados como si fueran los más grandes y sácate de aquí. No perteneces a esta comunidad. Eso no puede ser cierto. Todo pecado nuevamente es una violación de la voluntad de Dios. Y hablando acerca específicamente de lo que acabo de decir, algunos piensan que los heterosexuales se van al cielo, los homosexuales se van al infierno. Como si eso fuera la condición. No lo es. Para ir al cielo necesitas a Cristo, solo Cristo. Estés batallando con tus deseos heterosexuales desordenados o estés batallando con deseos homosexuales desordenados, la solución sigue siendo Cristo. Espero haberme dado a entender, y si no me di a entender, por favor pregúntame, ¿qué es lo que quisiste decir? Estuvo muy raro con lo que dijiste. La libertad en Cristo, lo primero que produce es una comunidad diversa. En segundo lugar, produce una libertad, una comunidad generosa. Pero antes de llegar ahí, déjenme decirles nuevamente que una de las acusaciones en contra del cristianismo es que el cristianismo pone una camisa de fuerza cultural. Y esto no es cierto. ¿A qué me refiero? Se acusa al cristianismo de ir a diferentes culturas y transformarlas y meterlas a un molde cultural. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Lo increíble es que cuando el cristianismo llega a diferentes culturas, realza la belleza y la gracia común de Dios en esas culturas y exhibe, por otra parte, los pecados y la maldad de esas culturas. Ejemplos hay muchos. Es muy interesante que, a diferencia del cristianismo, otras religiones siguen estando centradas en su lugar de origen. El Islam, que es una de las religiones que más está creciendo, sigue estando centrada en su lugar de origen, en Arabia Saudita. Si tú eres un musulmán, una de las cosas que tienes que hacer para ir al cielo musulmán es que tienes que ir o ayudar a alguien que vaya a la Meca, donde está nuevamente el centro del Islam. Y a pesar de que se ha extendido y está creciendo, y especialmente en Europa, sigue estando su centro allá. De hecho, si eres un musulmán y lees el Corán en español, no es suficiente. No lo has leído verdaderamente. Necesitas aprender árabe y leer el Corán en árabe para verdaderamente haber leído la palabra de Dios para ellos. ¿Te das cuenta? El hinduismo y el budismo siguen siendo grandes en su lugar de origen. Pero lo interesante es que el cristianismo no. El cristianismo, que tuvo su lugar de origen en Jerusalén, creció después a lo largo de todas las naciones alrededor del mar Mediterráneo. Después se extendió a Europa del Oeste. Después cruzó el océano y llega a los Estados Unidos. Pero el día de hoy, el centro del cristianismo, ¿saben dónde está? Está en Asia,
está en África y está en América Latina. No está en Jerusalén, ni está en los Estados Unidos, ni está en Europa. El centro del cristianismo ahora está en Asia, África y Latinoamérica. Y de hecho, un erudito africano dijo lo siguiente: hemos adoptado el cristianismo, hemos creído el cristianismo porque el evangelio nos hace nuevos africanos, no europeos rehechos. Y esto es bien importante. El cristianismo, la libertad en Cristo, el evangelio produce una comunidad diversa, una libertad frente a barreras culturales. La libertad en Cristo no demanda que una forma cultural se convierta en una necesidad teológica. ¿A qué me refiero? Esto es bien importante. El evangelio produce, no demanda que una forma cultural se convierta en una necesidad teológica. ¿A qué me refiero? Esta semana estaba escuchando a un pastor americano predicarle a su iglesia y los estaba advirtiendo de algo. Una de las cosas que hace Donald Trump, yo no creo que él sea creyente, pero él usa la iglesia. Y una de las cosas que él está haciendo ahorita es promoviendo lo que se llama la Biblia USA. Es una Biblia diferente. ¿En qué aspecto? En que tienes la Biblia más la Constitución de los Estados Unidos, más ciertas cosas que tienen que ver con el estilo de vida del sur de los Estados Unidos. Y esta Biblia la están promoviendo, ¿sí? Y este pastor dijo a su iglesia, una iglesia en el sur de los Estados Unidos, que rechazaran eso, que no compraran esa Biblia. ¿Por qué? Y él dijo lo siguiente: el evangelio no es americano. El evangelio no es gringo. Cristo más ser americano o Cristo más ser coreano. Es bien interesante que una de las naciones con una influencia en el evangelio tremenda es Corea del Sur. Y Corea del Sur está mandando misioneros como ustedes no tienen idea. Pero ¿saben cuál es uno de los problemas en las iglesias que están plantando los coreanos? En que están trayendo su cultura. Entonces, el evangelio más algunas cosas culturales de los coreanos. Es como si de repente surgiera una fuerza tremenda misionera de México y nos fuéramos a todo el mundo y entonces predicamos a Cristo más chile, más tacos, más español, ¿no? O sea, qué bueno que eres cristiano, pero vas a ser un mejor cristiano si comes chile. ¿Sí me estoy dando a entender? El evangelio no demanda, el verdadero evangelio no demanda que una forma cultural se convierta en una necesidad teológica. Que una forma cultural, la circuncisión, para el pueblo judío, se convierta en una necesidad teológica para todas las personas. Somos libres. Somos verdaderamente libres. El verdadero evangelio produce una comunidad diversa. Si la libertad en Cristo se pierde, nos moveremos naturalmente a la uniformidad y no a la diversidad. Y todas las falsas religiones, hablando en el contexto cristiano, testigos de Jehová, mormones, adventistas, es esto: Cristo más, Cristo más, Cristo más. Cristo más el libro del Mormón. Cristo más cómo interpreta la Biblia los líderes en la Watchtower. Cristo más, Cristo más. No, el evangelio no es Cristo más. El evangelio es solo Cristo. Y solo Cristo produce una comunidad unida. Una comunidad unida. Pablo dice que él fue en obediencia a Jerusalén por una revelación. ¿Cuál revelación? La revelación la encontramos en Hechos 11, 27 al 30, donde el profeta Agabo dice que va a venir una hambruna en Jerusalén. Y Pablo va. Pero nuevamente, la segunda razón por la cual Pablo va
es para tratar este asunto con la iglesia. ¿Por qué? Versículo 2. Me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Algunas personas piensan de que Pablo tenía miedo de que a lo mejor no estaba predicando bien el evangelio y tenía que recibir la autorización de los líderes en Jerusalén. De hecho, esa era la acusación. Pablo no está en Jerusalén, decían los falsos hermanos. El verdadero evangelio salió de Jerusalén. Pablo no es de ahí. Por lo tanto, miren, medio le crean a Pablo. Pablo dice no. Pablo dice, yo fui a Jerusalén. Y lo que Pablo fue a hablar en Jerusalén es, yo quiero saber si ustedes, apóstoles, están predicando el mismo evangelio que a mí me fue revelado. Y claro que lo es, solamente hay un evangelio. Pero el problema era el potencial de división. Y si hubiera otro evangelio, hubiera habido dos iglesias y la misión de Dios de alcanzar el mundo hubiera estado en peligro. Pedro, Juan, Santiago le extendieron la mano a Pablo diciendo, es el mismo evangelio, es la misma misión, somos una comunidad. Lo que une a la comunidad es la misión de Cristo. Eso es lo que une a la comunidad. La libertad en Cristo produce una comunidad unida por la misión en Cristo. Somos diversos, pero estamos unidos con la misión de Cristo. Y esto trae entonces libertad para asociarse. Es muy interesante en los versículos 6 al 9 que Pablo dice, en la providencia de Dios, en el plan de Dios, Dios me hizo apóstol para los gentiles. Dios llamó a Pedro para ser apóstol entre los judíos. No hay pelea entre nosotros. Nos une la misma misión a pesar de que vamos a diversas comunidades. Y las implicaciones de estas son dos. Hay una implicación a nivel grupal y hay una implicación a nivel personal. La primera implicación a nivel grupal es esta, que la unidad en Cristo produce diversidad de expresiones en el evangelio. La unidad en Cristo, una comunidad diversa, unida por la misión en Cristo, va a tener diferentes expresiones del evangelio. ¿A qué me refiero? Aquí está Job. ¿Puedes levantar la mano, Job, que no te conozca? Y Job se tuvo que venir acá a la Ciudad de México con una buena razón. Se casó. Pero tuve la bendición de estar en la iglesia de Job en León. Y la iglesia, recuérdame el nombre. ¿Perdón? Mosaico. Gracias. Mosaico. Y entonces tuve la bendición de adorar con ellos, tuve la bendición de predicar la palabra con ellos, pero no son iguales en sus expresiones del evangelio. El culto de adoración en Mosaico es diferente al culto de adoración aquí en Cordero. Algunas cosas no las hacemos iguales. Ellos no están mal, nosotros no estamos mal. Es verdaderamente un culto de adoración, pero la expresión es diferente. Estamos plantando una iglesia, nuestra primera iglesia hija, Encuentro. Y si ustedes van a Encuentro a visitarlos, casi iguales. Pero hay algunas expresiones en su culto de oración diferentes. La forma en que hacen cierto ministerio es diferente. Pero eso es la belleza de estar unidos en el evangelio. Comunidad diversa, unida con una misión, diferentes expresiones del evangelio. Si un día tú tienes la oportunidad de ir a algún país de África y entrar a una iglesia verdadera, vas a experimentar el evangelio de manera diferente.
la expresión, la manera de cantar va a ser diferente. Diferentes culturas, el mismo evangelio. Y eso es la belleza. Y lo tercero es que la libertad en Cristo produce una comunidad generosa. Como dije, Pablo fue a Jerusalén llevando una ofrenda que habían recogido las iglesias gentiles. Imagínense otra vez que las iglesias gentiles decían: no, hombre, ¿por qué vamos para allá? ¿Por qué vamos a apoyar allá? Si allá nos están diciendo que debemos de hacer algo más. No. Vean por favor la generosidad, la gracia de Dios en eso. La libertad en Cristo produce que demos recursos en lugar de retener recursos. Pablo iba con las iglesias que él había plantado, exponiéndoles la necesidad de la hambruna que había en la iglesia en Jerusalén, de los pobres en Jerusalén, y la iglesia fue generosa al entender y experimentar su libertad en Cristo. La libertad en Cristo produce que demos recursos, no que retengamos recursos. Y cuando eres restringido por el pecado, los recursos van a ser escasos. ¿Por qué tengo que dar? Yo tengo necesidad. ¿Por qué ellos? Aquí hay más necesidad. Cuando eres restringido por Cristo, quien es el dueño de todo, los recursos son ilimitables. Déjenme darles un ejemplo, y el ejemplo somos nosotros. Antes de la pandemia, la asistencia promedio aquí a Cordero eran aproximadamente 120 personas, adultos y niños, antes de la pandemia. Durante la pandemia enviamos a un grupo de nuestra iglesia a plantar encuentro. Enviamos personas, enviamos recursos, enviamos dinero. Habíamos destinado 700,000 pesos para empezar el proyecto de plantación allá en Coapa, Acoxpa. Y algunos hubieran dicho: ¿y por qué damos personas? ¿Y por qué damos dinero? Somos tan poquitos, mejor nos quedamos y vamos a hacer más. La asistencia promedio ahorita aquí en Cordero está más o menos en los 160 personas. La asistencia promedio en Encuentro Nuestra Iglesia Hija el domingo pasado fueron 17 niños y 67 adultos. Cuando tenemos libertad en Cristo, que produce una comunidad diversa, que produce una comunidad unida a la misión, va a producir una comunidad generosa para sostener esa misión. Y la misión es transformar nuestra ciudad con el evangelio de Cristo, que el reino de Dios avance. Y entonces somos generosos. Y ya tenemos 500,000 pesos para nuestra siguiente proyecto de plantación. Estamos orando por nuestro plantador, y estamos orando por las personas que Dios pudiera llamar de esta iglesia para nuestro proyecto de plantación. Acabo de estar en Chile hace 2 semanas y estaba escuchando de una iglesia que ha destinado una cantidad muy grande de dinero. Y les digo grande, para el avance del reino de Dios en América Latina. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y no nos dijeron: y que coman hamburguesas y hablen inglés y le vayan a Trump. No. Este es el dinero del Señor. Tú eres mexicano, nosotros somos americanos. Tú eres chileno, nosotros somos americanos. Tú eres colombiano. Una comunidad diversa, una comunidad unida y una comunidad generosa. Eso es lo que produce la libertad en Cristo. Mantengámonos firmes en nuestra libertad en Cristo y no permitamos que otras personas vengan a coartar esa libertad o a contaminar el evangelio de Cristo. Oremos.
Padre que estás en los cielos, gracias por la libertad que nos has dado. Porque cuando añadimos algo a la obra de Cristo, nos volvemos esclavos de esa otra cosa. Juzgamos a los que no hacen esa otra cosa. Dividimos tu familia a través de esa otra cosa. Padre que estás en los cielos, ayúdanos en el nombre de Jesús a mantener la diversidad que podemos encontrar en tu iglesia. Aquí, Señor, en Cordero, hay una tremenda diversidad. Ayúdanos, Señor, a movernos, a unirnos con respecto a la misión de Cristo y no otra cosa. Y ayúdanos, Señor, a ser generosos con los pobres, con corazón valiente, con la plantación de otras iglesias, porque tú has sido generoso con nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén.